Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas, que el Señor siga añadiendo todo género de bendiciones en la vida de ustedes. Este mes seguiremos transmitiendo a través de este medio, ya que no podremos todavía abrir el santuario para que podamos tener nuestras reuniones. Están pidiéndonos las autoridades tener mucho cuidado porque parece ser que está volviendo a rebrotar este virus. Asimismo les pido que estemos orando por los hermanos que están siendo afectados. Ayer me enteré del doctor Cornelio Castelo, que está afectado por el COVID, y he estado en contacto con la hermana Annette y me dice que hoy probablemente lo lleven a su casa para una pronta recuperación con más cuidado, para que sigan orando por aquellos que conocemos al doctor Cornelio Castelo. Igual platiqué hoy con el hermano Ramiro Pérez. Él está todavía recuperándose, aunque con fe. Sin embargo, hay tristeza en su corazón por la partida de su esposa, la hermana Ruth González. La hermana Ruth era una mujer consejera de la iglesia, líder en diferentes departamentos por casi 30 años. Y los que sabemos que tuvo complicaciones y también pues falleció. Pero no todas las noticias son tristes. El hermano Juan Carlos ya está mejorando y muchas otros hermanos están mejorando. Entonces es la razón por qué no queremos nosotros que usted venga y se contagie o alguien nos contagie. Así que sigamos orando por las diferentes necesidades. Muy bien. Quiero que abra su Biblia en 1 Corintios 12. Este mes estaremos hablando sobre los dones espirituales o los dones del Espíritu Santo. De manera que si alguien en algún momento tiene alguna duda, tiene alguna pregunta, es muy importante que nos lo haga llegar para saber que hay dudas sobre el tema que vamos a abordar este mes, el estudio sobre los dones del Espíritu Santo. Y 1 Corintios 12, capítulo 12, versículo 1, dice la Escritura: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es un versículo que usted puede memorizar. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame a Jesús anatema. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu, número 1, palabra de sabiduría. A otro, número 2, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. Y a otro, número 4, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. 5, a otro, el hacer milagros. 6, a otro, profecía. 7, a otro,
discernimiento de espíritus. 8, a otros, diversos géneros de lenguas. Y 9, a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El asunto de los dones del Espíritu Santo es un tema de gran importancia para la iglesia de hoy. Existen, de acuerdo a la Biblia, otros dones carismáticos que la Biblia menciona, que también lo vamos a estudiar más adelante. Lo encontramos en Romanos 12, más adelante vamos a ver eso. En Efesios capítulo 4. Y para este estudio nos enfocaremos solo en los 9 dones que aparecen en el capítulo 12 de Primera de Corintios, y luego estudiaremos los demás dones cuando terminemos esta sección. En Primera de Corintios 12, 1 al 7 o al 11, donde hemos leído, se nos da un informe sobre la diversidad de los dones, así como la diversidad de sus operaciones. Y hemos leído que dice que el Espíritu es el mismo. Toda esta diversidad está descrita del versículo 8 al versículo 10. Como dije hace un momento, solo por hablar de estos 9 dones, aquí nos vamos a enfocar, porque a decir verdad, hay otros dones que están descritos, como lo estoy mencionando por segunda vez en Romanos y en Efesios, que en su momento vamos a estudiarlo. Y yo le pido que usted ponga mucha atención, apunte, anote lo que voy a estar mencionando. La primera palabra que voy a usar o que voy a mencionar aquí es la palabra de ciencia. La palabra de ciencia que está en el versículo 8. La palabra de ciencia. Ahí lo puede usted leer. Dice otra palabra de ciencia según el mismo Espíritu. También esta palabra de ciencia es conocido también por la palabra de conocimiento. La palabra de ciencia es la revelación sobrenatural mediante el Espíritu Santo de ciertos hechos, de ciertos momentos, de ciertas acciones que hay en la mente de Dios. Esta es la revelación, la palabra de ciencia, es la revelación al hombre. Tengo que ser bien específico. Es la revelación al hombre mediante la intervención del Espíritu Santo de algún detalle que la mente humana no conoce, no sabe. Y entonces el Padre Celestial puede darnos este don para que seamos bendecidos, seamos edificados. Y este don, así como estuvo tan activo tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, sigue funcionando hasta el tiempo de hoy. Puede ser la revelación, este don puede manifestarse
a través de, puede ser una revelación de la existencia, oiga bien, condición o circunstancia de alguna persona, de algún objeto, de alguna ubicación u ocasión, de algún evento. Si no está entendiendo, no se preocupe, lo va a entender ahorita porque vamos a usar ejemplos de la Biblia. La palabra de ciencia no es conocimiento humano. Si alguien está tomando nota. La palabra de ciencia no es conocimiento humano, sino conocimiento milagroso transmitido por el Espíritu Santo, como lo vamos a ver más adelante. Es decir, no es porque usted sea muy inteligente, no es porque usted sea, o yo, quien sea, muy sabio. No. Este es un conocimiento transmitido milagrosamente por el Espíritu Santo, ya sea para alguna ocasión, para algún evento, algún lugar, algún objeto, alguna ubicación de ciertas cosas, como lo vamos a ver más adelante. Es decir, la palabra de ciencia es un destello, un reflejo, así una intervención como el relámpago de revelación divina que es concedido en lo concerniente a cosas, voy despacio, en lo concerniente a cosas absolutamente ocultos, escondidos de los sentidos, de la mente o de la facultad del hombre. Sin embargo, el Espíritu Santo nos lo revela por medio de este don que se llama el don o palabra de ciencia. La palabra de ciencia, escuche, la palabra de ciencia es uno de los dones de revelación. ¿Por qué se llama dones de revelación? Porque te revela asuntos, aspectos que uno no tiene ni sabe lo que va a pasar. Entonces interviene el Espíritu Santo por medio de la palabra de ciencia. Es una operación del Espíritu. Es una actividad del Espíritu Santo que viene a la persona, obviamente al creyente, que viene al creyente consagrado, dedicado, apartado del mal. Viene a la vida del creyente para revelar algún aspecto, ya sea un asunto personal, ya sea un asunto de la iglesia, ya sea un asunto de algo que Él quiere revelarnos para poder librarnos o poder bendecirnos o alejarnos de algún peligro, como lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, como cuando Juan, el apóstol, recibió la revelación acerca de la condición de las 7 iglesias en Apocalipsis. La palabra de ciencia vino sobre él. Vea, aquí está un ejemplo. Usted quiere un ejemplo, aquí está. La palabra de ciencia por medio del Espíritu Santo vino sobre él. Y entonces el apóstol, que estaba prisionero en la isla de Patmos, recibió esa revelación de la situación que estaban viviendo las 7 iglesias que está descrita en el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Apocalipsis.
Juan recibió esa palabra de ciencia revelada por el Espíritu Santo, y fue que Juan supo cómo estaban las iglesias, las 7 iglesias. Entonces el Espíritu Santo se lo mostró. Y eso es lo que el Señor desea en su iglesia. Él puede usar cualquiera de sus hijos, de sus hijas en la iglesia. Estos dones no son exclusivos para el pastor, no son exclusivos para el maestro que enseña escuela dominical, no son exclusivas para los evangelistas, los pastores, los líderes. No, este es un don que puede ser manifestado en la vida de cualquier creyente, hombre o mujer, que está consagrado, que está consagrada, que vive una vida agradable al Padre. Y si el Espíritu Santo le place mostrarle algo, revelarle algo, se llama palabra de ciencia. Amén. Ahora veamos algunos otros ejemplos. Vamos a usar la Biblia y vamos a ir a Segundo de Reyes. Segundo de Reyes, capítulo 6. Segundo de Reyes, capítulo 6. Si usted ya lo encontró, anote esta porción. Aquí vemos nosotros una manifestación de la palabra de ciencia o de conocimiento. Y lo encontramos aquí, versículo 9, 6, 9. Y dice, bien, el 8, vamos a leer el 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y en tal lugar estará mi campamento. Estas son palabras del rey de Siria. Y el varón de Dios, que era Eliseo, envió a decir al rey de Israel, mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van ahí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Aquí nosotros estamos viendo la palabra de ciencia viniendo por medio del Espíritu Santo a la vida del profeta Eliseo, y le manda decir al rey de Israel que estaba en guerra con el rey de los sirios. Y le dice, mira, rey de Israel, no vayas ni este lado, ni este lado, ni aquí en este otro lado, porque allí tiene el rey sirio su campamento. Entonces, aquí vemos cómo es que este don se manifiesta. En este caso, para librar al rey de Israel, el Espíritu Santo, por el don de ciencia, le mostró a Eliseo lo que estaba pasando, acontecimientos o situaciones que estaban ahí. Escuche, que la mente humana no puede adivinar, pero que el Espíritu Santo sabe, conoce, porque está mostrando a través de la palabra de ciencia lo que está sucediendo fuera de nuestro conocimiento. Y la palabra de ciencia también viene como una revelación. Vayamos por favor al libro de los Hechos, capítulo 9. Vamos a usar la palabra porque así debe ser. Capítulo 9, versículo 11. ¿Qué es lo que encontramos ahí, pastor? Bueno, aquí hay una historia. Este versículo 11 y 12 nos dice cuando Ananías, un siervo del Señor, recibió la revelación, es decir,
La palabra de ciencia, cuando Saulo fue convertido. Entonces dice el versículo 11, y el Señor, versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él está orando. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. La palabra de ciencia vino sobre este discípulo llamado Ananías, y el Espíritu del Señor le habló y le dijo: vete a ese lugar. Y ustedes saben que Ananías empieza a discutir: pero Señor, mira que este hombre ha estado haciendo lo malo a tu obra, encarcelado, ha hecho esto y lo otro, y viene a Damasco para hacer lo mismo y bla, 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 bla. Y entonces el Señor le dice: anda, vete, porque este instrumento útil me es. ¿Cómo supo Ananías de Saulo? Pues la palabra de ciencia, por medio del Espíritu Santo, le dio conocimiento lo que Saulo estaba haciendo. Mire cómo obra este don. Este es un don maravilloso. Y vuelvo a decir, no solamente es para pastores y predicadores y maestros. No, es para usted. Para que usted sea usado, para que pueda ayudar a la iglesia, para que pueda bendecir al cuerpo de Cristo. Veamos otro ejemplo. El ejemplo que tenemos está en Mateo 16. La palabra de ciencia, como lo acabo de decir, depende de nuestra comunión con Dios. Depende de nuestra espiritualidad con Dios. Depende de nuestra relación con Dios. El creyente debe vivir y andar en el Espíritu y no en la carne, como dice la Biblia. Entonces, aquí encontramos nosotros como cuando Pedro recibió aquella revelación. Nos dice el versículo 16, o si prefiere, para tener un contexto, el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, o sea, los demás discípulos: unos que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros que eres Jeremías o algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién crees? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y aquí encontramos el don de ciencia. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y si usted podría decir: pero pastor, Pedro ya conocía al Señor, Pedro ya conocía que Jesucristo era el Hijo de Dios, Pedro ya sabía todo eso y por eso respondió eso. No, espérense tantito. Leamos el versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aleluya.
O sea, que Pedro no dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque Pedro lo sabía de aquí, de la mente. No, fue una revelación directa que recibió. Y vean aquí, quiero que noten algo muy importante, muy importante. En esta manifestación de los dones interviene el Padre, interviene el Señor Jesucristo e interviene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay una unidad en ellos. Aquí el Señor Jesús le dijo, te lo reveló mi Padre. Ajá. Le está diciendo que no es una revelación ni de sangre ni de carne. Bueno, eso es lo que hace este don conocido como palabra de ciencia. La palabra de ciencia, escucha, amado, no es una adquisición adquirida, como acabo de decir de Pedro. Pedro no lo adquirió porque anduvo con Jesús. No. Sino un don del Espíritu Santo que se manifiesta en el momento que a Él le place. Entonces, también la palabra de ciencia vino sobre Pedro por medio del Espíritu Santo, allá en el capítulo 10 de Hechos. Usted que tiene su Biblia, por favor, vamos a usarla. Hechos 10:39. ¿Cuál es aquí el contexto? Bueno, Pedro está en el techo, está orando, le están presentando, está pues orando, suplicando, pidiendo en una casa arriba. Y luego el versículo 39 dice, Hechos 10:39. A ver, permítame tantito. Permítame tantito. Aquí está, 30, para tener un contexto. Entonces Cornelio dijo hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, a la hora 9, mientras oraba en mi casa. Y luego el 31 dice que el ángel le dice que sus limosnas habían llegado hacia él, y así sucesivamente. Y dice el 33, envió a sus hombres por él. Y entonces encontramos nosotros que Pedro, estando en oración, el Espíritu le dijo, he aquí 3 hombres te buscan. He aquí 3 hombres te buscan. Palabra de ciencia sobre Pedro. He aquí 3 hombres te buscan. ¿Cómo es que Pedro supo que había 3 hombres? Bueno, el Espíritu le dijo que abajo habían 3 hombres buscando o preguntando por Pedro. Palabra de ciencia. Muchas veces puede venir a nosotros para darnos alguna, ¿cómo se dice? Una dirección. Viene a nosotros para darnos una palabra de lo que Dios está queriendo enseñarnos. Y entonces aquí vemos nosotros una manifestación de lo que la Biblia nos enseña, de lo que la Biblia nos dice acerca de los dones espirituales. Luego, la palabra de ciencia vino sobre Eliseo, allá en Reyes, segundo libro de Reyes. Por favor, si lo puede buscar, capítulo 6. Donde estábamos hace rato. La palabra de ciencia vino sobre Eliseo para advertirle, esta es la segunda parte, al rey de Israel sobre la base secreta del rey de Siria. Dice el versículo 9, ya lo leímos, el 10 ya lo leímos.
Pero entonces dice el versículo 11, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos, les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Como diciendo, ¿quién de ustedes es el espía del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo que está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Palabra de ciencia. Aquí estos paganos reconocen que hay un profeta en Israel que se llama Eliseo, que le dice todo al rey de Israel, aún aquellas palabras, le dice al rey de Siria, aún aquellas palabras que tú hablas en lo más secreto de tu recámara, de tu oficina, lo que tú planeas, lo que tú planteas, las estrategias que pones. Allá el profeta Eliseo todo lo sabe. La pregunta es, ¿cómo lo sabe Eliseo? Palabra de ciencia. Uno de los dones espirituales. Palabra de ciencia. Así es como opera este don. Esa es la forma en que opera. Usted debe estar allí anotando y aprendiendo. Y luego, otra más, otro ejemplo más. También ustedes recordarán en Segundo de Reyes capítulo 5, el asunto de Eliseo, Naamán y Giezi. Ustedes saben que cuando Naamán milagrosamente es sanado de su lepra, Naamán le ofrece a Eliseo los bienes, las dotes, oro, vestidos, lo mejor, que llevaba un presente. Y se le ofreció a Eliseo y Eliseo dijo, no, yo no quiero nada de eso. Ya el Señor te sanó y anda, vete. Y mientras Naamán se iba con su ejército, su corte que lo había acompañado, Giezi dice, pero ¿cómo es posible que mi amo haya despreciado el oro y los vestidos finísimos? Dice Giezi, correré detrás de él y le pediré algo. Y la Biblia dice que cuando él corre detrás de Naamán, Naamán se da cuenta y se detiene y le dice algo así, lo saluda. ¿Y qué pasa, Giezi? ¿Alguna situación, algún momento? Y bla, 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 bla. Y Giezi miente. Y Giezi miente. Es que mi amo necesita algunas de esas cosas que traes, porque de repente llegaron a unos hijos de los profetas y llegaron otras personas y pues hay que darle algo. Y entonces Naamán le dice, bueno, ahí está, toma lo que quieras. Y Giezi lo tomó, se lo llevó a su casa, lo escondió. Se presenta luego ante Eliseo y Eliseo le dice, ¿de dónde vienes, Giezi? ¿De dónde? Como diciendo, no, pues puede andar por ahí un asuntito. Y dice, pero parece ser que te vi correr detrás de Naamán. Y parece ser que vi que recibiste algunas prendas y algún dinero. Yo pregunto, ¿cómo lo supo Eliseo? Palabra de ciencia. Él vio, porque la palabra de ciencia, como dije al principio, es revelación. También se le conoce como conocimiento, pero no conocimiento humano. Entonces Eliseo dijo, bueno, pues la lepra de Naamán será sobre ti. Y qué tristeza. Y eso puede pasar
puede suceder. Por eso es que es muy importante que usted sepa acerca de la palabra de ciencia. Luego, aquel evento que narra el apóstol Juan, capítulo 4 de Juan, versículo 18, versículo 19 y versículo 29, acerca de la samaritana. El Señor Jesús entabla un diálogo con la samaritana. Usted podrá decir, pues es que era el Señor Jesús, Él sabía todo. Sí, pero si usted ha estudiado bien las Escrituras, el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, Él dependía del Espíritu Santo. Totalmente dependía del Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando se llevó a cabo el bautismo en el Jordán, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Y siempre vamos a encontrar nosotros la intervención del Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, en un diálogo con la samaritana, que esta mujer trataba de desviarse de la plática, Jesús le dice, ve, llama a tu marido. Ve, llama a tu marido. Y entonces la samaritana dice, pero Señor, yo no he tenido marido, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho. Porque los que has tenido, 4 maridos, ¿cuántos maridos? Aquí, equipo, los de aquí ¿cuántos maridos había tenido la samaritana? ¿Quién recuerda? Aleluya, 6 maridos dice aquí. A ver, estoy pasando aquí el plato para que me ayuden. Y la samaritana, ¿cuántos? Ustedes allá deben estarse riendo porque aquí los metí en problema a estos miembros Bueno, vea qué dice el capítulo 18 de San Juan 4. ¿Qué dice el 18? ¿Qué dice el 19? ¿Qué dice el 29? ¿Cuántos maridos eran? 5. Y Jesús le dice, bueno, 5, lo que tú me dices es verdad, no tienes marido, pero has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Cómo lo supo Jesús? ¿Cómo lo supo Jesús? Por medio de la palabra de ciencia. Por medio de la palabra de ciencia. Por eso es que yo digo que este don es tan necesario en la vida de la iglesia de hoy. Y eso sigue manifestándose. Primero de Samuel capítulo 10, encontramos nosotros ahí que este don se manifestó de una manera extraordinaria para descubrir a un hombre que estaba escondido. Si usted no había leído que el don del Espíritu, este don del Espíritu, la palabra de ciencia, intervino para descubrir dónde estaba un hombre escondido. Primero de Samuel 10, 22 dice, preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido ahí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre las maletas. ¿Quién se había escondido? Saúl se había escondido entre las maletas porque no quería presentarse. Pero el don de ciencia, la palabra de ciencia vino y dijo, pues ahí está escondido entre las maletas. Fueron por él y lo mostraron. Palabra de ciencia. Vamos terminando. Revelar la corrupción dentro de la iglesia. Y ustedes seguramente han leído muy bien Hechos capítulo 5, el asunto de Ananías y Zafira. Cómo quisieron engañar a Pedro acerca de la venta de su propiedad. Y Pedro le dijo, oye, Ananías, si no vendían su casa de ustedes, si se lo vendían por el dinero de ustedes. ¿Pero por qué? Porque han mentido. Porque han mentido al Espíritu Santo. No le han mentido a los hombres, sino a Dios. Y aquí otra vez la palabra Dios.
Vuelvo a decir, en las manifestaciones de los dones espirituales interviene el Padre, interviene el Hijo, interviene el Espíritu Santo, porque ambos son una sola persona. Y ustedes han leído Hechos 5, cómo termina Ananías, cómo termina Zafira, cómo es que Pedro lo supo por medio de la palabra de ciencia, que es conocimiento. Y eso ocurre y seguirá ocurriendo en la vida de aquellos cristianos que realmente aman al Señor, sirven al Señor. Dios puede darle a usted la palabra de ciencia para alguna situación. Yo les voy a contar en algún momento, y con eso voy a terminar, de una experiencia de un ministro. Ahorita les digo de qué se trata. Pero también la palabra de ciencia intervino para indicar un lugar apropiado para una reunión apropiada de Jesús y sus discípulos. Marcos capítulo 14. Lo encontramos en el versículo 13. Si usted no da de qué se trata, ahorita yo se lo voy a recordar. Marcos 14, 13 o el 12 para tener un contexto. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? 13. Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto y ya dispuesto, preparad para nosotros ahí. Fueron sus discípulos y entraron a la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Hermosa palabra de ciencia. Hermosa palabra de ciencia. Uno puede decir: no, pues es que Jesús ya había hablado con el hombre, le avisó y bla, 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 bla. Pero ¿qué me dices del horario? ¿Qué me dices del tiempo? ¿Qué me dices del momento? Los discípulos preguntaron allá a la hora que se les ocurrió. ¿A poco ya se habían puesto de acuerdo? No. Es una palabra de ciencia. Y el Señor entonces les indicó claramente, porque si se hubieran puesto de acuerdo, el hombre del cántaro pudo haberse retrasado, pero no. Justamente en el momento oportuno, indicado, sucedió todo. Palabra de ciencia. Y ustedes preguntarán: oiga, pastor, ¿y es posible eso en nuestro tiempo? Sí, Señor, sí, por eso lo estoy enseñando. Sí, por eso lo estoy compartiendo. Porque es un don del Espíritu Santo para la iglesia de hoy. Entonces, luego, 3 ejemplos más de la Biblia. Luego, en 1 de Samuel, ahí en el capítulo 9, ya hemos estado creo que ahí. 1 de Samuel 9, para conocer los pensamientos de los hombres. Órale. 1 de Samuel 9, 19. Dice: y Samuel respondió a Saúl diciendo, porque Saúl había preguntado dónde estaba o quién era el vidente, según el versículo 18. Vamos a leer el 18. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente, es decir, del profeta, del que tiene visiones. Y Samuel le respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo. Y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Mire qué tremendo.
El Espíritu Santo, este don, el don de ciencia, puede revelar las cosas secretas que hay en el corazón del hombre por medio el Espíritu Santo, este don, usando a otro hombre dedicado, consagrado al Señor, para poder manifestar y entender los pensamientos, las intenciones que hay en el corazón del hombre. Por eso se llama palabra de ciencia. Último ejemplo. La palabra de ciencia dos ejemplos, perdón. La palabra de ciencia en Hechos 21, la palabra de ciencia en Hechos 21, capítulo 10 y 11, le manifestó al profeta Agabo cómo sería tratado Pablo si va a Jerusalén. 21:10 dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, que viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo. Aleluya. Diga aleluya allá usted. Esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Y fue exactamente lo que pasó, porque Pablo rehusó, dice el versículo siguiente, que rehusó. Versículo 12, al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Y Pablo se molestó. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Palabra de ciencia en la boca de Agabo. Y si esto está escrito en la Biblia, lo que está escrito en la Biblia, yo lo creo. Yo lo creo. Pero, finalmente, para terminar esta exposición, en Hechos 27, la palabra de ciencia, y aquí quiero que estén bien conectados conmigo. La palabra de ciencia y de sabiduría obraron juntos, porque es otra cosa. Es uno de los dones donde los dos obran juntos en algún momento específico determinado por la mente de Dios. Estas dos palabras de ciencia y sabiduría obraron juntos en el naufragio que padeció Pablo. La palabra de ciencia, escuche bien, recuerde que es revelación. La palabra de ciencia le reveló a Pablo que habría un naufragio. Pero la palabra de sabiduría le advirtió a Pablo que solamente los que permanecieran en el barco serían salvos. Hechos 27, 22 al 31. Eso es lo que encontramos ahí. ¿Hay algún momento en la vida como el Espíritu obra como Él quiere, en que trabaja junto el don de ciencia y el don de sabiduría? Trabajan juntos. Voy a repetir lo que dije hace un momento. La palabra de ciencia le reveló a Pablo que
que iba a haber un naufragio en el barco donde ellos iban. Pero la palabra de sabiduría también le advirtió y le dijo: serán no morirán los que permanezcan en el barco. Y fue exactamente lo que pasó. Ustedes conocen la historia. La palabra de ciencia, amados hermanos, es para usted, es para mí. No se manifiesta cada ratito, no se manifiesta todos los días. Se manifiesta cuando el Espíritu, cuando el Padre, cuando el Señor Jesucristo quiere advertir algo, enseñarnos algo, librarnos de algo. Por ejemplo, el doctor Charles W. Kohn, que yo tuve la oportunidad de conocerlo en 1978, en un campamento, en un congreso juvenil. Él escribió un libro que se llama Una iglesia balanceada. Y él cuenta la historia de un amigo suyo, un pastor, de cómo de una forma dramática la palabra de ciencia y sabiduría obraron junto en la vida de este pastor. Le cuento la historia. Una dama de la comunidad se convirtió a Jesucristo. Su vida cambió radicalmente y más adelante ella fue bautizada con el Espíritu Santo. El esposo, que era un incrédulo y empedernido, se molestó tanto, se enojó tanto, que empezó a amenazar al pastor y a la esposa y a decirle: tú dejas de ir de allí, yo no estoy de acuerdo y bla bla. Pero como la mujer estaba llena del poder del Espíritu Santo, nada podía en contra de la palabra de este hombre. Entonces este hombre incrédulo organizó en su mente macabra un asesinato para el pastor y para la esposa de este incrédulo. Y marcó al pastor y le dijo: hola, pastor fulano, quiero que pudieras venir a nuestra casa porque mi esposa quiere que hagamos una oración y yo le estoy llamando para que usted llegue y nos visite y nos comparta la palabra. Y el pastor se puso contento. Bueno, ¿qué pastor no se va a poner alegre cuando un incrédulo te llama y te dice: oye, vente, quiero que ores en mi casa? ¿Ah? Y el pastor dijo: claro que sí. Pusieron el día, la hora y todo. Entonces dice la historia del doctor Kohn que aquel pastor se fue en su vehículo, llegó al lugar y mientras iba conduciendo tuvo una impresión del Espíritu Santo. Tuvo una impresión fuerte. Llegó a la cuadra y empezó a dar vuelta a la cuadra como no queriendo, como no sabiendo la casa. Y el Espíritu le decía: no entres, no te bajes, no vayas. Y él volvió a dar otra vuelta a la cuadra como que queriendo cumplir con la misión. Y el Espíritu Santo, de una manera impresionante, le dijo: no, no. Y las vueltas que dio, estaba el don de ciencia tan real, tan genuino, que aquel hombre dio la última vuelta y salió como huyendo del escenario. Porque este hombre incrédulo había planeado llevarlo a la alcoba, acostar a su mujer y acostar al pastor y asesinarlos allí y argumentar que lo encontró en adulterio. ¿Se pueden imaginar cómo el Espíritu Santo lo libró? ¿Y se puede usted imaginar cómo el Espíritu Santo nos puede librar a nosotros también? Y usted dirá: oiga, pastor, ¿y cómo lo supo el pastor? Porque años más tarde este incrédulo se convierte. Este esposo pecador se convierte y él le cuenta toda la historia al pastor.
y le dijo: pastor, si usted hubiera llegado, usted y mi esposa estarían muertos. Pero como no llegó, y ahora yo conozco al Señor Jesucristo, Él me libró. Palabra de ciencia y de sabiduría. Amados hermanos, esta es la enseñanza de hoy. Yo quiero que usted lea mucho la Biblia. Ahorita que tiene tiempo, por este don siempre nos será dada en una situación o necesidad específica. No dude que el Espíritu Santo, si usted tiene una vida consagrada, no dude que el Espíritu Santo le va a dar una palabra. Le puede dar una palabra. Pero necesitamos, a pesar o usando la palabra de ciencia, necesitamos saber cómo trabaja la palabra de sabiduría. Y eso lo veremos en el próximo domingo. Vamos a orar, vamos a pedir sabiduría, vamos a pedir palabra, vamos a pedir guianza y dirección. Ahí donde está, doble sus rodillas. Si está pasando algún momento difícil, este es un momento en que usted y yo debemos de seguir dependiendo de esos dones maravillosos. Padre amado, aquí está nuestra vida. Señor Jesucristo, aquí está nuestra vida. Amado y querido Espíritu Santo, aquí está nuestra vida. Nosotros queremos ser bendecidos, guiados, dirigidos por ti, para que nos enseñe, nos dirija, nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Yo sé perfectamente bien que el Espíritu Santo en este tiempo es el que Él dirige la iglesia de Jesucristo, es el que dirige a los siervos que nos esforzamos. Y yo te doy muchas gracias. Permita que la palabra de hoy haya quedado en cada corazón. Que la palabra de hoy haya quedado en la vida de mis hermanos y mis hermanas y de aquellos que me han oído. Que este don maravilloso y los demás que vamos a ir estudiando pueda trabajar con nosotros y tú puedas ayudarnos, Espíritu Santo, a vivir una vida que te agrade. En medio de esta crisis de pandemia, por favor, ayúdanos. No permitas que nada ni nadie nos robe esta bendición. Oramos, Señor, por mis hermanos y mis hermanas que me ven, que nos escuchan, y permita que la palabra pueda llegar a ellos igual. Dales a alguien consagrado, dedicado, cuando tú lo creas conveniente, este don maravilloso de palabra de ciencia. Te lo ruego, te lo suplico, en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Te pedimos que nos sigas guardando de esta contaminación del virus. Por favor, guarda tu iglesia. Por favor, guarda tus siervos. Por favor, guárdanos en el hueco de tu mano. Líbranos. Y no permitas que este virus acorte los días que tú has determinado, los meses, los años que tú has determinado sobre nosotros. Por favor, te lo pedimos. En el nombre de Jesucristo. Incluimos en esta oración, aparte de las necesidades que la iglesia está orando, incluimos en esta oración la necesidad económica de mis hermanos, de mis hermanas, la necesidad económica de la iglesia y de cada uno de mis hermanos y mis hermanas y sus familias. Incluimos en esta petición igual a nuestro hermano Ramiro. Tú puedas dar pronta recuperación. Al doctor Cornelio Castelo le puedas dar pronta recuperación, y a mi hermana Anet pueda tener ánimo. Padre amado,
y todos los demás, como mi hermana que está también ahí debatiéndose entre la vida y la muerte, mi hermana de sangre. Pero también te damos gracias por Juan Carlos, que ya está bien, y muchos otros que ya están bien. Gracias por confiar en mí. Gracias por confiarme tu palabra. Cuánta gratitud tengo por guardarme a mí, mi esposa, mi hija, mi hijo, su esposa, su bebé. Gracias. Mucha gratitud hay en este corazón. Amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Los invitamos para la próxima transmisión, los varones los martes, en familia el miércoles, sábado los jóvenes, los niños a las 10 de la mañana los domingos, y nosotros como hoy a las 5 de la tarde. Que Dios los bendiga. Estamos orando por usted. Amén. Amén. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. El rocío de tu amor, llenando las vidas de la tierra hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita mi vida, cámbiame, Señor. Dios manda lluvia, de tu pueblo, Señor.
cámbiame, Señor. Visita hoy mi vida. Cámbiame, Señor. Que tu palabra, Señor, sea la que transforme todos los días, todo nuestro ser. Sea tu palabra, Señor, llenando nuestro corazón, llenando nuestra vida, guiándola siempre. Seas tú llenando nuestra vida de ti. Ayúdanos, Señor, a buscarte a través de la palabra. Ayúdanos a cada uno, Señor, a buscarte, a tener el conocimiento de ti. Bendecimos tu nombre y agradecemos, Señor, tu palabra en esta tarde. Que el Señor les bendiga abundantemente, hermanos. Sea con cada uno de ustedes, sean suplidas sus necesidades, cada una de ellas. Nuestro Dios Todopoderoso las conoce y Él es fiel en todo tiempo. Que el Señor les bendiga. Nos vemos con su ayuda en la siguiente transmisión. Amén. Muy bien, amigos y hermanos, les invitamos que nos sigan por medio de esta modalidad que estamos llevando a cabo. FDB Cancún es el YouTube donde usted nos puede encontrar. Ahí están nuestros programas, ahí está todo lo que hacemos, así que te invitamos, FDB Cancún. Síguenos, que Dios te bendiga. Hasta la vista, abrazos.